Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, y estamos reflexionando sobre los versículos del capítulo primero. Hoy queremos subrayar de una manera muy especial el versículo 24. Desde el 17 al 27 sabemos que es el lamento por Saúl y Jonatán. Esto es lo que se nos presenta, esto es lo que encontramos como un lamento por Saúl. Pero es David el que entona. Recordemos que del 1 hasta el 16, los versículos 1 al 16, se le informa a David de la muerte de Saúl. Viene este joven amalecita, bueno, es este otro problema también, ¿verdad? Porque tenemos como 4 narraciones diferentes de cómo cayó Saúl o cómo murió Saúl. En el capítulo 31 nos decía que Saúl mismo se había lanzado contra su espada ante la negativa de su escudero, que no quería absolutamente matarlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl había muerto, también él se arrojó sobre su espada y murió con él. Bueno, esa era una de las primeras narraciones que tenemos sobre la muerte de Saúl. Pero peña de ella yo llegué ahí en el segundo libro ya de Samuel, capítulo primero, la narración de este joven que viene, se acerca a Saúl y David le pregunta al joven que le trajo la noticia: ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven respondió: casualmente me encontraba en el monte Gelboé, cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza y algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo le dije: aquí me tienes. Él me preguntó: ¿quién eres? Respondí: soy una amalecita. Entonces me dijo: arrójate sobre mí, mátame, porque estoy agonizando y no acabo de morir. Me acerqué a él y lo maté, porque entendí que él no sobreviviría. Bueno, muy bien, esa es la segunda manera, luego continúa. En fin, ahora Saúl entonces está muerto, David ya sabe que Saúl ha muerto, pero aquí encontramos en el 17, con la introducción, luego David entonó este lamento por Saúl y su hijo Jonatán, y ordenó que se lo enseñaran a los de Judá. Es el canto del arco y está escrito en el libro del justo. Aquí hay como una combinación ayer de que evidentemente este lamento por Saúl y Jonatán es un lamento, es una poesía, es un escrito tardío. ¿Y por qué? Así como se le aplica aquí o se le agrega, se nota muy bien que
Incluso ya David tiene un gran poder porque él ordena, dice, que se lo enseñara a todos los de Judá. Añadigo a ver, que David está fugitivo, David se había escapado, David había corrido, seguramente mucha gente sabía de la situación ciertamente entre David y Saúl, porque este mismo malecita, este joven, si le está llevando la diadema, ¿verdad?, de Saúl y los brazaletes que usaba Saúl, quiere decir que él también conocía de esta situación. Y entre una de las posibles explicaciones, venían de ella, vea malecita la hopetre y la diadema y los brazaletes de Saúl, de ella, que posiblemente porque aquí se conocía la situación, ¿verdad?, de la diferencia que había entre Saúl y David, que incluso Saúl le perseguía, le quería matar a David. Y bueno, pero cuando dice que ya es David el que comienza a cantar, a llorar, a lamentarse por la muerte de Saúl, detrás de todo esto ya hay también una enseñanza mucho más profunda, mucho más seria sobre el ungido del Señor. Es decir, en este caso sobre el monarca, sobre el rey. Saúl era monarca, fue ungido por el Señor y entonces ese respeto, el autor sagrado. Y por eso nada más y nada menos que David entona, ¿verdad?, este lamento fúnebre sobre Saúl, el monarca, y sobre su amigo Jonatán. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento.
gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús, al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó: la casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. Tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume. Nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología.
películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene hoy a nuestro encuentro, nos anima como siempre y nos fortalece. Hoy, la palabra de Dios, ya en esta última semana del tiempo ordinario en que celebramos la fiesta, siempre, toda esta semana, del triunfo sobre la muerte, es decir, la fiesta de Cristo como Rey de nuestra vida, escuchamos desde el libro del Apocalipsis, capítulo 15, del 1 al 4. Yo, Juan, vi en el cielo otro signo grande y admirable. 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas con las cuales debía consumarse la ira de Dios. También vi como un mar de cristal mezclado de fuego los que habían vencido a la bestia. A su imagen y a la cifra de su nombre estaban de pie sobre el mar de cristal, teniendo en sus manos grandes arpas y cantaban el canto de Moisés, el servidor de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha manifestado la justicia de tus actos. Queridos amigos, esta es la gran esperanza. Pensar y decir, pero nosotros que seguimos en este valle de lágrimas, es decir, del sufrimiento, de la lucha, del empeño, pero sabiendo, queridos amigos, que llegaremos al triunfo de la resurrección. Celebrar a Cristo Rey toda esta semana, que ya es la última, desde el domingo en que celebramos a Cristo como Rey del universo, Rey de nuestra vida, nuestra propia resurrección, y ojalá que así como termina hoy la palabra de Dios desde el libro del Apocalipsis, podamos también entonar: grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Y quién no dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Eso es lo que el Señor nos propone, pero porque hacemos una vida consciente, para llegar a lo esencial y lo fundamental, que es nuestra propia dignidad, nuestra propia felicidad, nuestra propia resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo primero, el lamento por Saúl y Jonatán. Subrayamos el versículo 24, decíamos: oh hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de joyas, y que adornaba con oro sus vestidos. Aquí nos referimos directamente entonces a el rey Saúl, un rey ciertamente, a una seña de Upeya lleva el famoso, la elegía, el canto fúnebre, los ritos, entre comillas, que nosotros hacemos sobre los muertos. Upebego ya aña mañana la hiponamiante oye, da ya oye, la aña mañana la iba a va a tener upebe ya es hombre, eso de las cosas negativas, normalmente, ¿verdad? Por lo menos
cuando estamos ahí, más todavía en un lamento fúnebre. Aquí con mayor razón porque decíamos que se quiere salvar siempre la figura del rey, la figura del monarca. Y por lo tanto, ya habíamos dicho, ha perecido la gloria de Israel. Imagínense, empezamos a venir de ella Eguri desde el comienzo. Así habíamos, tu gloria, oh Israel, ha sucumbido en tus montañas. Imagínense, así ya habíamos comenzado y así habíamos mirado un poco en ese versículo 19. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gad, ni lo divulguen en las calles de Ascalón. Que no se alegren las hijas de los filisteos, que no se regocijen las hijas de los incircuncisos. Todas estas expresiones, todas estas palabras bien medidas, el autor sagrado sabe muy bien en ese capítulo 31, cuando el mismo Saúl dice, por favor, le dice a su escudero, andé, porque lo que menos quiero es que esos incircuncisos vengan y me maten. Pero al mismo tiempo, como nosotros sabemos, la palabra de Dios, estos libros escritos, no es que escribió un solo autor, ¿verdad? Nosotros sabemos que tiene un proceso bastante largo. La escritura tiene más de 1200 años más o menos en que el autor o los autores sagrados van poniendo mano, ¿verdad? Es una comunidad que lee, reflexiona, reza, todo lo que uno quiera desde esta palabra de Dios escrita, pero porque se está mirando la experiencia del hombre con respecto a Dios. Y entonces hay ciertas cosas que se van afinando, Casi nunca se quita, pero sí se van agregando. Por eso es que nosotros encontrábamos incluso hasta 4 versiones. Aquí recién estábamos hablando y estudiando de la muerte de Saúl, ¿verdad? Porque una comunidad que reflexiona y ahí entra y dice la palabra, por ejemplo, incircunciso, ¿a quién no le gusta? Y no le gusta a ese pueblo o a ese que está reflexionando y dice que nosotros somos un pueblo puro, un pueblo elegido por Dios. Y entonces los demás, ¿quiénes son? Y los demás son incircuncisos. Entonces, a la incircunciso, es decir, con los paganos, y así. Muchas expresiones que te dicen, que te cuentan, que te muestran, que hay parte de su creencia, o mejor dicho, esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Y por eso pone nada más y nada menos que en la boca de Saúl también. Cuando vienen y le quieren matar, dicen, no, por favor, cuídame, no quisiera que estos incircuncisos, ¿verdad?, vengan y se me tiren encima, por favor, pañitela grande. Y bueno, pero también el respeto al mismo tiempo por el monarca, por el Mesías, por el ungido. Todos estos elementos son elementos que poco a poco también la comunidad va reflexionando, va entendiendo, va mirando su experiencia de caminar como pueblo elegido de Dios, pero también desde el querer y la voluntad de Dios. Eso es, pero así, a rajatabla lo podemos entender y lo podemos decir también, ¿verdad? Entonces por eso ahora, en este lamento por Saúl y Jonatán, el autor sagrado está queriendo al ungido que ha caído. Y Jonatán también por ser hijo, pero sobre todo también amigo de David por otra parte. Pero él también iba a ser el que tendría que sustituir si existiese una dinastía en Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Comunicadoras Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Miraré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, díselo Willy, Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste tú, me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Lo que has hecho por mí es de locos. Que me elijas a mí, que soy poco. Que me ames tanto, que no te alcanzo. Pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti. Aunque no pueda ver que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo principalmente, decimos el 24, pero todo dentro del contexto, de la macro, porque es una poesía que va del 17 al 27. Entonces, esta macroestructura de esta poesía, de este lamento. Así es que tu gloria, oh Israel, ha sucumbido en las montañas. Ha perecido entonces la gloria de Israel, de cierta manera, eso es lo que están diciendo. Nos centramos en el Mesías, nos centramos en el ungido. Este es el primer rey, este es el primer monarca. ¿Cuál es el sentido y cuál es el valor? La reflexión nos lleva hacia dos momentos. Ya lleva. El primero es el hecho de Omomba Iguazú, todo lo que es el ungido, todo lo que es el monarca, y que les da la base también para decir que Dios está actuando de esta manera, que Dios está pensando en un Mesías, en un Salvador, en un Yoshua, ¿se acuerdan? Salvación. Después, más adelante, nosotros ya dentro del cristianismo, en el Yeshua, que es salvación, la raíz del hebreo es la misma, Joshua, Salvador, Yeshua, Salvador, Jesús, Hijo Salvador, etc. Todas estas expresiones son pero espectaculares, ¿verdad? Porque son interpretaciones y es mirar la historia de la salvación, cómo Dios se va revelando. Hoy ya cañan de Ina y nos dice, aquí está, esto es lo que Dios quiere, esta es la voluntad de Dios, esto es como nosotros percibimos y entendemos el accionar de Dios. Y evidentemente que aquí la segunda partecita, al ver que no es un Dios, había sido Saúl, no es un Dios, es un hombre como cualquiera, también se equivoca. Más adelante le vamos a tener a David, que también nos daremos cuenta que se va a equivocar. En David, capítulo justamente 7 de este libro, el segundo de Samuel, es ahí donde Dios promete la dinastía. Saúl quería una dinastía, pero no llamó poner las cosas. Ese es un pensamiento tuyo, es como decir, ese es algo que vos querés. Y ya te rechazo lo a vos, Saúl, porque de ya poner ella pona. Primera Samuel, capítulo 15. Hemos encontrado y hemos reflexionado que Dios totalmente entonces rechaza hoy Saúl. Sin embargo, después vemos en el caso de David que es Dios mismo el que le ofrece y le dice, tu reino no tendrá fin. Tu dinastía es la que va a continuar. Ah, bueno, viste que hay un proceso. Y ahora nos centramos en la persona de David. Pero, para darle a entender, a pesar de que Saúl entonces hizo malas cosas, fue rechazado por Dios, sin embargo, no perdemos ese primer elemento que decíamos de la unción, del ungido, del Mesías. Porque justamente después, cuando sigue los cristianos, es decir, los apóstoles, cuando se encuentran con Yeshua, con Jesús, Salvador, Joshua, ungido, Salvador, Mesías, entonces están diciendo lo mismo que estamos encontrando aquí. Este es el ungido, este es el hijo de David, este es el hijo de David, porque después tendrá su sello absoluto, porque Ñande Yara Vivota, capítulo 7 de este libro que veremos más adelante, no quiero adelantar mucho, pero encontramos la realización y la planificación luego en la persona de Yeshua, en la persona de Jesús, Salvador. Y es el mismo argumento que encontramos aquí. Entonces por eso dice, con Saúl ha perecido, dice, la gloria de Israel. Demasiado importante, imagínense. Con él perece, muere estas esperanzas. En esta canción entonces David muestra el gran amor y la gran generosidad de su corazón hacia Saúl. Y lo vimos durante todo el primer libro de Samuel. Gran amor y gran generosidad de parte de David para con Saúl. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Como al párroco que iba a visitar ese día lo acusaban de que no se le entendía nada cuando realizaba los oficios religiosos y por lo tanto sus actuaciones eran inválidas canónicamente, el obispo Virgilio de Salzburgo quiso corroborarlo de primera mano y por eso llegó de incógnito a la iglesia, en donde en ese momento el sacerdote bautizaba a un niño y al terminar la ceremonia se le presentó y le llamó la atención sobre su deficiente latín a la hora de pronunciar las fórmulas rituales del sacramento. A lo que el apenado sacerdote le respondió que ese siempre había sido su talón de Aquiles, porque aunque lo entendía y hablaba, era muy difícil pronunciarlo correctamente. Tras hablar con el viejo cura durante un buen rato, concluyó que era un verdadero hombre de Dios y por lo tanto todos sus actos eran válidos, pero esa posición enhiesta y tajante fue descalificada por San Bonifacio, arzobispo de Mainz, quien arguía que lo que no se dice claramente no es agradable a los ojos de Dios. Y el obispo Virgilio sostenía que la actitud interior y la limpieza del corazón valían más que las palabras. Para zanjar las diferencias, elevaron la querella ante el Papa Zacarías, que no dudó en darle la razón al obispo Virgilio. En adelante, esa tesis salvó a muchos sacerdotes como al santo cura de Ars o a San José de Cupertino, que no eran tan doctos, pero eso sí, muy piadosos. Virgilio Fergal, nacido en Irlanda a principios del siglo VIII, fue educado en su país por monjes formados en la tradición de San Patricio y emigró a Europa más o menos en el año 743, luego de ser abad de Aghbou, y viajó con la idea de peregrinar hacia Tierra Santa, pero precedido de la fama de su elocuencia y de su vida austera, no pudo pasar de Aquisgrán, en donde Pipino el Breve, el papá de Carlomagno, que acababa de acceder al poder, lo envió a evangelizar a la actual Baviera en Alemania, que por aquella época pertenecía a sus dominios. Y dada su fructífera labor, fue nombrado abad del monasterio de San Pedro de Salzburgo en Austria. Y como la diócesis andaba al garete por una vacancia de varios años, le asignaron la administración de la misma, aunque solo vino a ser elevado a la dignidad episcopal 10 años después, en el 755. Su desbordante energía y liderazgo, unidos a su ejemplar vida, logró devolver la disciplina al clero rebelde, que hasta su llegada era una rueda suelta, y peor aún, cada sacerdote actuaba en su parroquia de acuerdo con su criterio y por tanto las formas de sus ministerios diferían de los cánones establecidos. Una vez encausados los clérigos, se dio a la tarea de rescatar la fría feligresía mediante constantes misiones que encabezaba con sustanciosos sermones que conmovían a los oyentes y a las autoridades, las que a la postre inclusive moderaron sus políticas opresivas que asfixiaban a los más desvalidos, a quienes el obispo San Virgilio rescató de la miseria con las generosas ofrendas que repartía a manos llenas y su permanente asistencia espiritual a los enfermos, a los ancianos, a los moribundos, a las viudas, niños, huérfanos, a los niños abandonados. Y asimismo construyó la hermosa catedral de Salzburgo, que consagró a San Ruperto, fundador de la ciudad, y cuyos restos depositó bajo el altar mayor. Además de su febril actividad pastoral, a San Virgilio de Salzburgo, considerado entre los más eruditos y sabios de la Edad Media, y por eso lo apodaban inclusive el geómetra, le alcanzaba el tiempo para profundizar en sus estudios de matemáticas, de física, de astronomía, de geografía, lo cual le trajo muchos problemas con sus superiores eclesiásticos, porque sostuvo con argumentos sólidos y vehementes que la Tierra era redonda y que en las antípodas vivían hombres a los que también alumbraban el sol y la luna. Teorías que en ese momento, recordemos que se aceptaba como dogma que la Tierra era plana, entonces estas teorías eran consideradas sacrílegas
y por ello San Virgilio de Salzburgo fue enjuiciado y amenazado con la excomunión, pero la contundencia de sus planteamientos le bastaron para exonerarlo, aunque hasta su muerte acaecida en Salzburgo, el 27 de noviembre del 784, cargó con el lastre de la sospecha herética. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX en 1230. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Virgilio de Salzburgo que nos enseñe a reconocer y aceptar las limitaciones propias y de nuestros semejantes para la gloria de Dios. En 1978, Argentina y Chile estuvieron a punto de iniciar una guerra por el canal de Beagle. Años después, en el 84, y por mediación de Juan Pablo II, consiguieron firmar la paz. 4 décadas más tarde se celebró un evento en el Vaticano para conmemorar este tratado. Estuvieron presentes diplomáticos chilenos y argentinos. Participó también el Papa Francisco. Hoy, a distancia de 40 años, renovamos nuestra gratitud por los esfuerzos de todas las personas que, en los gobiernos y delegaciones diplomáticas de ambos países, dieron su positiva contribución para llevar adelante ese camino de resolución pacífica, cumpliendo así los anhelos de paz de la población argentina y chilena. En este contexto, el Papa hizo referencia a los conflictos actuales. Volvió a criticar a los países que hablan de paz, pero se dedican a vender armas. Dijo que esto es hipocresía. También mencionó los que considera que son los 2 grandes fracasos del mundo de hoy. Simplemente menciono 2 fracasos de la humanidad hoy: Ucrania y Palestina, donde se sufre, donde la prepotencia del invasor priva sobre el diálogo. En este evento se presentaron 2 sellos conmemorativos, uno realizado por Argentina y Chile, el otro por la Santa Sede. Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz. Me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy.
a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Y decíamos recién con este versículo 24, oh hija de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de joyas y que adornaba con oro sus vestidos. Es para decir lo importante o la preocupación que tenía el Mesías, la preocupación que tenía el ungido, la preocupación, o tal vez también podríamos decir, lo que tendría que ser. Porque si vamos a recordar de nuevo el capítulo 9 del primer libro de Samuel, y todos los capítulos posteriores que nos hablan un poco sobre Saúl hasta el capítulo 31 de Primera de Samuel,
nosotros no es que vemos demasiado, ¿verdad? Como para halagarle y hacerle luego fiesta y decir nambreo y corrico. Sha'al, que quiere decir pedirure, es decir, pedir. Sha'al quiere decir eso en hebreo, ¿verdad? El pedir, el insistir. Y entonces por eso es que Dios le dice, ¿verdad?, a Samuel en ese momento en que se va y le dice, mirá lo que me están pidiendo estos ancianos, mirá lo que está pidiendo el pueblo, quieren un rey. Upea gallena si utaimo y Samuel, va upea. Quiere decir que acuerdo ya posee y coser la iñacana, ¿verdad?, que alguien les dirige. Pero pues el Señor le calma a Samuel, le dice que Samuel, tranquilo, Samuel. Y yo contendé de pecho la güera, ya tranquilo Samuel, porque en realidad ellos me están rechazando a mí. Ellos quieren ponerse un rey porque me están rechazando a mí. Bueno, todo esto después, por la insistencia, decía, del pueblo que querían un rey, Sha'al. Por eso el nombre Shaul, Saúl para nosotros en castellano, ¿verdad? Sha'al, Shaul, el pedido, el que fue pedido, el que fue introducido aquí medio baretebe. Añandego ya voy a ya la oñejuanía, a peón se va y mante hoy, allá. Entonces, a veces, hoy y oreo ya pota, oreo ya posee, oreo y potapea. Y el Señor después le dice a Samuel, estoy cuaponaman y eva lo y cota de ese cuera. Las escuelas yo pena, a la escuela Gesara éramos güey. Yo siempre digo, ahora de nuestra reflexión, y esperemos que entendamos, queridos amigos, que este libro de Samuel es un libro político por excelencia. Y sobre todo para los políticos. Por eso yo quiero que alguna vez me llamen. Y algunos se agenda a mí, que también que sea 4 o 5 horas sobre este libro, ¿verdad? Que no nos bastará, evidentemente, para hablar de todo y para mirar un poco lo que significa o cómo tiene que ser la actitud, porque la Biblia siempre nos presenta actitudes, cómo nosotros tenemos que ponernos ante la comunidad, ante el pueblo. Por eso digo, es importante que estemos todos presentes, que nos escuchemos y que veamos y que digamos cómo tenemos que llevar adelante nuestra nación, cómo tenemos que llevar adelante nuestro pueblo. Y entonces aquí ciertamente cuando entona este lamento por Saúl y por Jonatán, David mira todos los elementos, el autor sagrado se fija en todos los elementos. Entonces dice, bueno, este era el rey que se preocupaba, este era el monarca que miraba el bienestar de sus hijos o hijas de Israel. Lloren por Saúl. O sea, es una invitación a un llanto, pero ¿por qué? Tiene que haber un motivo. Las vestía de púrpura y de joyas y adornaba con oro sus vestidos. Es decir, había una preocupación, todo esto, vestir de púrpura, adornar los vestidos con oro. ¿Qué significa? Que este tipo hilaba fino, ¿verdad? Hilaba fino en su preocupación por su pueblo. Es como decir hoy, a ver un poco a nuestros indígenas. A ver, vamos a decir un poco a nuestras indígenas, a nuestras madres indígenas que están ahí, están pobrecitas, están sucias con sus hijos ahí, en sus brazos, en nuestros semáforos y en nuestras calles. Oye, bien. A ver, vamos a decirle, pues lloren ahí por nuestro presidente, lloren ahí por nuestros senadores y diputados, que las vestía a ustedes. ¿De qué cosa? Ahí, de púrpura y de joyas, que adornaba sus vestidos con oro, ¿verdad? O sea, que se preocupa o se preocupaba de ustedes. Y en alguna vez ya llevo pete hoy y las más agüeres y vaya lleva, porque esta mañana de mondada estaba y ya puñan en 10. Y sin embargo aquí que te está mostrando y te está diciendo, este es el camino como nosotros tendríamos que preocuparnos de las hijas, del pueblo, de la gente, de nuestra nación. Muy bien, queridos amigos, es lindo para seguir reflexionando y sobre todo para rezar y reflexionando y entendiendo, comprometernos a favor de nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.